La verdad que, hermanos, podemos aprender muchas cosas de este pasaje. El tema de esta noche se titula Cuando las adversidades y mi humanidad desafían mi fe. Y yo espero que este mensaje usted pueda tomar ciertas notas, lo pueda compartir con alguien, porque yo sé que de la manera en que este mensaje me bendijo a mí en tiempos de conflictos, lo puede bendecir a usted también. Amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen conmigo? Amén. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, le dijo David al sacerdote. El sacerdote respondió a David, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes en el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl cuyo nombre era Doeg o Dog, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech, ¿tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y lo voy a volver a repetir. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras. Repita conmigo. Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las paredes, en las portadas de las puertas, y debajo de y dejaba correr la saliva por su barba. Ay, Dios mío. Y dijo Aquís a su siervo, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Padre, en esta hora yo he leído tu palabra y tú has puesto en mi corazón toda esta semana meditando solo en este capítulo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra nosotros podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Este capítulo encierra muchas enseñanzas, pero yo quisiera, Padre Santo, que seas tú el que hable a nuestros corazones, que seas tú el que nos ministre y que lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, tú lo manifieste para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Cuando las adversidades y mi humanidad confrontan, desafían mi fe. Este capítulo que acabamos de leer narra el inicio de la huida definitiva de David delante de Saúl. Saúl se levantó contra David en una persecución agresiva. Saúl, el primer rey de Israel. Y fue tan ardua, tan sangrienta, tan agotante la persecución de David por parte de Saúl, que David se sintió cansado, David se sintió triste, solo, aislado, deprimido, y hasta su fe fue desafiada, sintiendo en ocasiones que él se desvanecía. Si usted lee cuidadosamente los capítulos 15 al 19 de Primera de Samuel, se dará cuenta la razón por la cual Saúl persiguió ardientemente por alrededor de 10 años a David. No fue un día, no fueron 2 meses, no fue un año, 10 años aproximadamente, dice la historia y los comentaristas acerca de la persecución de David. La Biblia narra en esos capítulos, y le voy a hacer simplemente una pequeña introducción para que usted pueda entonces captar la idea central y aquellos que no han conocido bien la historia la puedan conocer. Si usted la conoce muy bien, sea paciente conmigo. La Biblia narra en esos capítulos que Saúl desobedeció a Dios por su débil carácter y porque le interesaba más guardar su imagen, su perfil, su posición antes que obedecer a Dios. Y Dios usa al profeta Samuel y le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Primera de Samuel 15, 28. Dios entonces indica a Samuel que vaya a ungir a David por rey. Y la Biblia dice que desde el momento en que David fue ungido, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel 16, 13. Tan remarcable fue la sustitución del rey Saúl por el rey David, que el Espíritu de Jehová, dice la Biblia, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de Jehová. Primera de Samuel 16, 14. Y esto nos enseña el primer principio que quisiera enseñar en esta noche, el primer principio bíblico, muy grande y muy cierto, que cuando el Espíritu de Jehová no vive y mora en el corazón de un hombre, la vida de esa persona no tiene paz. La vida de esa persona no tiene descanso. La vida de esa persona no tiene fuerza ni esperanza. Solo la presencia de Dios en la vida de un ser humano puede llenar el vacío, las angustias que produce el mundo o que produce el pecado en esa persona. Saúl no tenía el Espíritu de Jehová por su desobediencia y por su pecado, pero David sí lo tenía. El Espíritu de Dios vino sobre David y no se apartó de él nunca, jamás. Entonces, como David sí tenía el Espíritu Santo, cuando David tocaba el arpa, la angustia de Saúl, que no tenía el Espíritu Santo, era calmada. ¿Por qué? Porque David tenía lo que a Saúl le faltaba y lo que a Saúl se le fue: presencia de Dios. Quiero hacerle una pregunta retórica en este principio. ¿Te consideras tú que tienes el Espíritu Santo y que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la pregunta sería: ¿a cuántos estás consolando tú con la presencia de Dios? ¿A cuántos estás aliviando con la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuántos se calman con la presencia de Dios en tu vida? ¿A quién le estás ministrando en tiempos de dolor y en tiempos de dificultad? No olvidemos que somos luz en las tinieblas y que somos la sal de la tierra. ¿Usted sabe lo que pasó después? El filisteo Goliat en el valle de Ela desafió a pelear a todo el ejército de los soldados judíos. Y lo desafió a un solo combate, mano a mano, hombre a hombre, pecho a pecho. Y cualquiera que saliera perdedor, automáticamente hacía esclavo a todo el pueblo que aquel soldado representaba. El único problemita era que Goliat, ese gigante que desafiaba, tenía aproximadamente 7 pies de estatura y medía más de 400 o pesaba más de 400 libras. Y todo el pueblo judío estaba atemorizado, incluyendo el rey Saúl, porque no tenía la presencia de Dios. Así que
Se suponía que Saúl como rey saliera a la batalla porque él representaba a Dios. Pero como Jehová se había ido de su vida, él no tenía la fuerza, ni siquiera la valentía, y tenía mucho temor. Entonces, como había alguien que sí tenía presencia de Dios, llamado David, que sí tenía el Espíritu Santo, se levantó con unción, con valentía y con fuerza, y retó al gigante, y con un tirapiedras lo venció. Después de esta milagrosa victoria y salvación del pueblo de Dios, por manos de David, David cayó en gracia delante de todos los hombres. Jefes militares decían que él tenía buen testimonio. Los siervos de Saúl hablaban bien y el pueblo lo amaba. Cuando dice la Biblia que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades. Repita conmigo, de todas las ciudades. De todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esa fue la canción que marcó el testimonio de David en todo el territorio de Palestina, pero también lo que causó que Saúl se enojara en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. No le faltaba más que el reino. Y desde aquel día, dice la Biblia, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí comenzó el proceso de celos y de envidia en el corazón de Saúl hacia David. Ese cántico de esas mujeres se divulgó en toda la tierra, incluyendo el territorio de sus enemigos, como acabamos de leer en el pasaje. David desde ese momento fue considerado por Saúl su adversario número 1, y más adelante su único objetivo militar era matar a David. Saúl se enojó en gran manera, que aquí vamos con el segundo principio que quisiera enseñar en el día de hoy. Se enojó de tal manera, hubo una gran ira que puso su corazón débil y lo expuso para que Satanás pusiera cosas mayores y peores en su vida. La ira le produjo a Saúl una vulnerabilidad en su corazón, y de parte de Satanás vino un espíritu que lo atormentaba, y aparte de eso hubo un espíritu que se añade, un espíritu de envidia y un espíritu de celo. Saúl, por estos dos espíritus, lo condujeron a una paranoia. Quiero hacer una observación aquí antes de continuar, y quiero dejarles saber esta enseñanza a todos los que me están escuchando. Cuando tú y yo somos ungidos de parte de Dios y recibimos el respaldo de Dios y vemos la manifestación de Dios sobre nosotros y vemos su gracia, su favor y su misericordia, es posible que esto cause envidia en las personas débiles que nos rodean, especialmente en aquellos que antes eran usados por Dios, que antes eran prosperados, que antes estaban respaldados, que antes manejaban riquezas, que antes manejaban bendición, pero que ahora no la tienen o Dios se ha apartado de ellos. Es posible que cuando nosotros seamos usados por Dios hoy, mañana o pasado, en un momento determinado, que la envidia no se haga esperar. Y esto es parte del desafío que enfrentamos cuando cargamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es posible que te envidien los que están debajo de ti y que te celen los que están arriba de ti. Es posible que los que están más abajo de ti, o las personas que tú diriges, o las personas que tú influencias, puedan pensar en su corazón o decir que eran ellos que merecían esa bendición, que eran ellos que merecían estar en esa posición o esa promoción. Cuando tú cargas con el respaldo de Dios, algunos no te verán con agrado, y eso es totalmente común en nuestros días. También es posible que como consecuencia de la bendición de Dios, tú recibas en tu vida la repercusión del celo de los que quieren entrar o los que están en competencia contigo. Y algunos querrán hacer competencias y otros querrán hacer algo para detener tu progreso. Otros invalidarán tu esfuerzo.
tu sacrificio, tu conocimiento. Quizás dirán que eso simplemente es pura suerte, que sabrá Dios lo que hiciste para ser bendecido, para tener lo que tienes. Hay personas que lamentablemente cuando tú eres bendecido por Dios, te considerarán como una amenaza, simplemente porque el favor de Dios está contigo, porque la gracia de Dios te persigue. Yo quiero decirte en este momento que no temas que alguien envidie o te quiere herir con palabras cuando ven que tú has adelantado. No temas por eso. Tu actitud debe de ser siempre la misma. Todo se lo debo a Dios. Por su gracia y por su misericordia, tengo lo que tengo. Y sigue hacia adelante con lo que Dios ha puesto en tus manos. Quisiera darle un consejo también a aquellos que por alguna razón no han visto sus promesas concretizarse y ven que el progreso de las demás personas. Ojo con esto, porque si eres de los que están viendo el progreso de los demás y tú no estás experimentando el tuyo, no te desesperes. El que tiene la presencia de Dios no teme al progreso de los que los rodean. ¿Usted entendió eso? No temas, no te desesperes. De la misma manera fabulosa en que Dios usa a otro, Dios te usa y te usará a ti en su tiempo. No tenga envidia de nadie, ni las de las bendiciones de los demás. El que te ungió y el que está contigo, escúchame, no se ha ido de tu lado. El que tiene la unción de Dios no tiene temor del mañana, ni se siente amenazado por lo que caen bien o están en gracia o tienen victoria sorprendente. No temas por eso. El hombre y la mujer ungida por Dios está confiado que aquel Dios que le permite ver experiencias positivas, buenas a mi prójimo, será también aquel que verá y me dará la bendición a su tiempo y llegará a mi vida conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Le voy a decir algo, mientras más tú ayudas a tu prójimo a tener éxito o celebras el éxito de tu prójimo, estás más cerca de obtener tu éxito. Mientras más contento tú estás o ayuda a alguien a obtener su éxito, más cerca de tu bendición tú estás. A veces Dios nos permite ver y experimentar primero el éxito de mi prójimo y la prosperidad de mi prójimo para preparar o probar tu corazón antes de recibir la tuya. ¿Por qué? Porque si tu corazón se alegra, si tu corazón se goza, si tu corazón siente paz, entonces tú estás preparado para recibir lo que Dios te va a dar. Pero si tu corazón se agüita, si tu corazón se entristece, si tu corazón se cuestiona a Dios, ¿por qué tú bendices a fulano y a mí no? ¿Y qué sabrá Dios lo que fulano ha hecho? Y te pones en duda de lo que Dios está haciendo en esa vida y en la tuya. Dios no te puede promover porque tu corazón está dañado y no está preparado para recibir una bendición mayor. Dios no bendice a nadie en esa circunstancia, porque si bendice un corazón dañado, lo que va a hacer es que va a multiplicar el daño a otras personas desde ese corazón que todavía no ha madurado. El rey Saúl no se cuidó de eso. Saúl tenía celos de David porque tuvo miedo de su futuro. Tuvo miedo de que su reino fuera traspasado a David, porque él sabía que Dios lo había abandonado y que ahora David estaba siendo usado por Dios. Saúl intentó matar a David en 3 diferentes ocasiones. Y en el capítulo 21 que acabamos de leer, David huye definitivamente de su presencia. Y Saúl inicia un periodo de aproximadamente 10 años de ardua persecución contra David. Entonces David huye a Nob, como acabamos de leer en el capítulo 21. Y esta persecución en David produjo desgaste en la vida de David. Lo entristecieron a David, lo deprimieron, lo aislaron de todos sus seres queridos que él amaba. Tuvo que abandonar a su familia, tuvo que abandonar a su padre, tuvo que abandonar a su madre, tuvo que abandonar a sus hermanos, tuvo que abandonar a su esposa, tuvo que abandonar a sus soldados, tuvo que abandonar la corte y los privilegios de trabajar para el reino. En otras palabras, David se aisló y se convirtió de capitán de un ejército a un fugitivo. Y en ese tiempo de soledad y de aislamiento y de moverse de escondite en escondite,
la humanidad de David y sus adversidades que él enfrentó en ese proceso desafiaron su fe. Y en esta primera etapa ardua de persecución es que vemos que David entonces comienza a emplear recursos humanos para sobrellevar sus adversidades y no confió plenamente en Dios. Vemos a un David débil, vemos a un David con miedo que comienza a implementar acciones y métodos humanos para poder sobrevivir sin pensar detenidamente en las consecuencias de estas acciones. ¿Qué hizo David que nosotros no debemos de hacer en medio de la adversidad? Yo te voy a dejar saber ahora lo que no debemos de hacer en medio de adversidades. Y lo primero es mentir. Repita conmigo, no debemos mentir. En el capítulo 20, que es el capítulo anterior, David se confabula con Jonatán para saber si todavía Saúl insiste en matarlo o había desistido de la idea. Y se confabula con Jonatán para que Jonatán, el hijo de Saúl, el príncipe, le mienta a su padre en cuanto a la cena que ellos tenían anual de luna nueva. Y que le diga que David no se presentó a la cena porque cada jefe oficial del reino tenía una silla preparada en esa cena, que él no se presentó simplemente porque quería ir a celebrar la fiesta con sus padres y sus hermanos en Belén. Pero David no estaba en Belén. David estaba cerca del palacio, escondido en un monte. Y cuando Jonatán le dice a su padre Saúl, mintiendo, que David estaba en Belén, el rey Saúl se enfureció tan fuerte que le lanzó una lanza a Jonatán y por poco y lo mata. Mentir en tiempo de adversidad causa peligro y complica más las cosas. Luego David sale huyendo del monte donde él estaba porque entendió que Saúl definitivamente no iba a cambiar. Entonces se va a la ciudad de Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech, donde hacía sacrificios rituales a Jehová Dios de los ejércitos. Y el sacerdote se sorprende de que David llegara solo. Recuerde que David era capitán. Y se sorprende de que andaba solo y que David no tenía nadie. Y David vuelve a mentir y le dice al sacerdote que él andaba en una misión secreta, top secret Navy SEAL, James Bond type of mission. ¿Me entiende? Yo ando solo y ando desarmado porque estoy en una misión, sacerdote. Me estoy muriendo de hambre. ¿Usted tiene comida por ahí? Y el sacerdote, sin saber el motivo y sin saber de la persecución, ¿verdad que sí? Ayudó a David y le da a comer pan sagrado. No me voy a detener en eso, pero hay una enseñanza allí. Lo segundo que sucedió después que él le mintió, hizo que Jonatán mintiera y le mintió al sacerdote, es que tomó las armas de quien fue su enemigo. En tiempos de adversidad, mi hermano, usted no se equipa con las armas de su enemigo. Usted tiene su propia arma con que pelear. La huida de David fue tan rápida que no le dio tiempo a prepararse. Estaba solo, sin recursos y desarmado. Y él le pide al sacerdote, después que él se comió los pan, ¿usted tiene una lanza por ahí o una espada? Y el sacerdote le contesta que solo la espada de Goliat, el gigante que él había vencido, estaba detrás del éfod ahí en la tienda del templo. Y él dijo una declaración que nunca debió decir: ninguna como esa. Ninguna como esa, David. Tú mataste al gigante con espada o con jabalina. Ninguna como esa, David. Tú mataste a ese gigante con una piedrecita. Lo que te deja entender que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Grave error. Grave error. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que David ya no estaba confiando en la presencia de Dios en ese momento, sino en los recursos humanos. Seguía dependiendo, no seguía ya dependiendo de las promesas ni de la presencia. El tomar el arma del enemigo era depender de herramientas humanas en tiempo de su adversidad. Las herramientas humanas te dan una falsa seguridad, te dan una falsa confianza, pero tu fe en Dios te da firmeza. Las consecuencias de haberle mentido al sacerdote le causó la muerte al sacerdote y a toda su familia.
También la muerte de todos los demás sacerdotes en Nob y la muerte de sus familiares y de las bestias que estaban en esa ciudad. David cargó en su mente y en su corazón la culpa de que los siervos de Dios y sus familias y muchos otros hombres santos fueron masacrados por su culpa. Por muchos años. Mentir en tiempo de adversidad es peligroso. Buscar soluciones humanas en tiempo de angustia y persecución empeora las cosas. En tiempos de adversidad y en tiempos de peligro, en tiempos de necesidad, en tiempos de persecución, tenemos que seguir confiando en el Dios que nos ha prometido. No todos los pensamientos que suben al corazón o a la mente en tiempos de crisis son buenos. Cuando estés en tiempo de dolor, en tiempo de calamidad, en tiempo de escasez, en tiempo de persecución, no permita que tu fe en Dios mengue. No lo permitas. Si Dios te libró la primera vez de un gigante con una simple tirapiedras, lo podrá hacer de nuevo. Dios no cambia. Si Dios te libró y libró al pueblo de ser esclavo con una sola batalla, por cuanto tú sabías que Dios estaba contigo, lo vuelve a hacer hoy. Alabado sea Dios. Si Dios te prometió y te sacó de aprietos el año pasado, ¿qué te hace a ti pensar que Dios ha cambiado? Dios no cambia. Anote lo que le voy a decir. Tu adversidad no debe de ser nunca más grande que tu fe. Tu humanidad nunca debe de ser más importante que tu espiritualidad. Deja que tu vida espiritual sea más importante. Lo que Dios ha puesto en tu mano es más importante. Y lo tercero que no debemos de hacer en tiempos de adversidad es hacer alianzas con el enemigo o buscar refugio en una ciudad impía. Note esto. El pasaje que acabamos de leer dice que cuando el sacerdote termina de ayudarlo, el sacerdote Ahimelech, él se levantó y se fue a la ciudad de Gat, al rey Aquís, con la intención de buscar protección. Escuche bien lo que le voy a decir. Al llegar a la ciudad, los siervos de Aquís lo reconocieron al instante a David. ¿Por qué? ¿Por qué reconocieron a David al instante? Por dos razones. ¿Usted sabe de dónde era el gigante Goliat? De Gat. ¿Y usted sabe que tenía David en la espalda o en su muslo? La espada de Goliat. Duh. Lo peor que puede hacer una persona en tiempos de conflicto y de adversidad es olvidarse de las promesas de Dios y ir al mundo a buscar una mejoría o una protección. Lo peor. Aquí era filisteo. Y David pensó que el único lugar donde Saúl no podía irlo a buscar era en tierra filistea. Pero el plan no le resultó. Le pasó lo mismo que a Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote cuando Jesús fue entregado, que por más que quiso negar a Jesús, no pudo. Por más que quizás David quiso disimular, no pudo. Los siervos de Gad le dijeron a David y le preguntaron a David y se preguntaron unos con otros. Escuche bien esto, por favor. ¿No es este David el rey de la tierra? Hello. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Yo me imagino que ese fue el hit del año en toda la tierra. Saúl mató a sus miles, papá, y David a sus 10,000, papá. Por poco y afino, pero está bien. Oiga, eso fue el hit del año. Sigo predicando mejor. Anótese una semana de disciplina, sierva. Wait. Santo, apágueme los heaters, por favor, de adelante. Ya me calenté.
Wait. Quiero que preste mucha atención a eso que le voy a decir. Volvamos a la historia, que ustedes como que medio se... Escuche bien. David sale huyendo de Saúl y busca escondite o ayuda ante el rey de Gad, llamado Aquís, de donde provenía Goliat. Allí lo reconocen y piensan que él es el rey de la tierra de Judea. Esta declaración debió de servirle a David de recordatorio de las promesas de Dios en su vida, porque David no era el rey todavía. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pero lo que declararon los siervos de Aquís, ¿ok? Lo que los impíos estaban declarando fue lo que Dios le dijo a David mientras él estaba en su casa alrededor de sus hermanos por medio del profeta Samuel, de que él iba a ser el rey de la tierra. Escúcheme bien. Y lo que los siervos le recordaron también, aparte de la promesa de que él iba a ser el rey, fue el cántico de victoria cuando él acababa de matar al gigante. Por lo tanto, escúcheme bien, estas declaraciones que estaban haciendo ellos no debió de ser puesta en el corazón de David y causarle miedo, sino esperanza de que Dios cumple el propósito en su vida. Pero en vez de que esta declaración le diera esperanza y fortaleza, la sembró como miedo en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el lugar incorrecto y rodeado de personas incorrectas, no puedes apreciar el mensaje de Dios. Y cualquier cosa que Dios quiera recordarte o tratarte, te va a traer confusión hasta que tú no estés en el lugar y en la posición correcta de fe. Lo repito. Ok. Él fue al lugar incorrecto y estaba rodeado de personas incorrectas. Y Dios en su misericordia en ese lugar le recuerda que Él es el rey de la tierra de Judea, la promesa, la profecía. Y le recuerda el cántico de victoria y cómo fue que él fue vencedor. Saúl mató a sus miles, mas sin embargo David mató a sus 10,000. Acuérdate, David, del cántico de victoria y lo que yo hice a través de ti con una sola piedra. Pero David, en vez de tomar ese cántico como una fortaleza de esperanza y no tener que aliarse buscando en el mundo una solución de protección, David le dio miedo en su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba en el lugar incorrecto, rodeado de personas incorrectas. Y cuando Dios quiere tratar contigo y tú estás rodeado de personas incorrectas en el lugar incorrecto, aún la palabra de Dios entra a tu corazón como confusión hasta que tú no salgas de ese lugar y estés en la posición de fe correcta. Wow. ¿Cuál fue la consecuencia de ir a Gad tratando de esconderse del rey Saúl? Quiero que vaya conmigo al Salmo 56. Rápido, búsquelo. Porque cuando nosotros buscamos solución en el mundo, solución de protección, y nos salimos del lugar de cobertura y nos salimos de nuestra posición de fe, hay consecuencias en eso. Lo tiene, Salmo 56. David explica qué le pasó a él en Gad. Dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Yo me imagino que eso es do menor. Algún tipo de indicación en cuanto al sonido. Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David relata que lo apresaron en Gad, que lo escarnecieron en Gad. Por más fuerte y grande que sea un tiburón, cuando sangra en el mar, los peces débiles y más pequeños lo persiguen y lo devoran. Y así estaba David, el gran hombre de fe que mataba gigante. Ahora estaba sangrando de miedo, estaba débil y cansado, y sus enemigos lo injuriaban diariamente. ¿Qué hizo David al respecto para poderse salvar de esa prisión y el escarnio? Se hizo pasar por loco, botando baba de la boca, escribiendo en la pared y haciendo musarañas.
yo no me puedo realmente imaginar la escena. Porque si él estaba escribiendo en la pared, no era con tinta de papel, ni con lápiz, ni con lapicero, ni tiza. Era con otras cosas. Si él estaba babeando, él estaba dejándole saber que él era abominable ante sus ojos. Una de las cosas más abominables para los palestinos es ver a un hombre en aquel entonces tirando baba por la boca. Así que todo porque fue al lugar equivocado en tiempo de adversidad y su humanidad superó su espiritualidad. Cuando tu humanidad supera tu espiritualidad, se debilita tu ser y tu sensibilidad espiritual también mengua. Y una verdad que se declara a tu favor se podría causar miedo y confusión. No sabes qué hacer con ella. Cuando mi humanidad y mi adversidad desafían mi fe. En conclusión, Dios en su misericordia permitió que rey Aquís menospreciara a David y no lo viera como una amenaza para los filisteos, sino como una carga. Y después de haberse gozado con el loco, después de haberlo pisoteado con soberbia, después de haberlo menospreciado, lo expulsaron de Gad. Y se estuvo, dice la Biblia, un buen tiempo en la cueva de Adulán. Las adversidades y nuestra humanidad en un momento determinado van a desafiar nuestra fe y nos tientan nuestras adversidades a mentir, a buscar medios y métodos humanos para sobrevivir, pero las consecuencias de la mentira no nos benefician, sino que nos empujan más hacia el aislamiento, hacia la soledad, hacia la tristeza, hacia la depresión y le causan mal a otros. Cuidado con eso. Cuando las adversidades desafían nuestra fe, debemos de mantenernos más firmes que nunca. David mintió por medio de Jonatán a Saúl, mintió al sacerdote, valoró más la arma de su enemigo que la cobertura de Dios para defenderse, engañó a los filisteos. David necesitaba recordar cuando Dios con una sola piedra lo hizo matar a un gigante. Hermano que me está escuchando y quizás un amigo que está aquí que me está escuchando a través de algún medio social. Tú quizás no tienes a un Saúl persiguiéndote para matarte, pero la acumulación de problemas pequeños te tienen sobreabrumado y cansado o cansada. No tienes a un Saúl buscándote para matarte, pero te sientes que Satanás está tratando de robarte la paz. Quizás por alguna razón te sientes que tuviste que dejar a tu familia atrás, tus amistades, tus seres queridos, que te sientes lejos y estás luchando solo o sola todas las cosas que la vida y las circunstancias que la vida te está presentando. Y por esas razones tu mente ahora mismo y tus emociones están desafiando tu fe porque te sientes sola o sola luchando contra la vida. Algunos de ustedes quizás se sientan cansados o cansadas de correr, de luchar, de no tener la ayuda necesaria en tu adversidad. Quizás algunos de nosotros quizás está haciendo demasiados amarres para poder sobrevivir. Y que tú sabes que Dios está ahí, que está a tu lado, que Dios existe, pero estás agotado, estás cansado, no ves el cumplimiento. David pensó grandes cosas cuando fue ungido, que se aproximaban tiempos de gloria para él, para su vida. Y después que él mató al gigante, pensó que ese cumplimiento de la promesa, ahí sí era verdad que se iba a cumplir. Sin embargo, lo primero que recibió David después de haber matado gigantes fue lanzas, caballos de guerra persiguiéndolo, hombres de guerra. Pasó hambre, desnudez, frío, soledad, tristeza, prisiones, escarnios, castigo y vergüenza. Sus expectativas no se cumplieron como él pensaba. Y quizá a alguno de nosotros le ha pasado eso, que Dios ha prometido grandes cosas en nuestra vida, que hemos visto la mano de Dios obrar, pero que todavía no hemos capitalizado, no hemos recibido esas promesas. No hemos recibido lo que Dios ha prometido y en vez de recibir la recompensa, hemos recibido todo
menos la promesa. ¿Te sientes que las expectativas en tu vida no se han cumplido? ¿Te sientes que estás viviendo, que lo que estás viviendo es contrario a lo que Dios te ha prometido? Te preguntas, ¿cuándo yo veré el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida? ¿Están tus adversidades y tus problemas haciéndote dudar de la promesa de Dios en tu vida? Esta es una palabra de fe, de esperanza y de consuelo en esta noche para cada uno de ustedes. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tu vida. No te desesperes ni desmayes. Jehová fue el que prometió, él mismo lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como pensamiento final, te diré qué debes de hacer cuando las adversidades y tu humanidad desafían tu fe. Pastor, ya yo sé lo que yo no debo de hacer. No debo de mentir. No debo de tratar de engañar a nadie para poder sobrevivir en tiempos de prueba y de calamidad. No debo de buscar herramientas humanas, pensamientos humanos, soluciones filosóficas a mi problema, aliarme contra el enemigo, estar en el mundo, hacer las cosas, hacer lo mal hecho. Pero entonces dígame, pastor, ¿qué debo de hacer cuando mi humanidad, cuando mis emociones, cuando mi mente, cuando mi adversidad desafían mi fe? La respuesta de eso te la da el mismo David, que escribió el Salmo 34 cuando acababa de salir de Gat. Cuando los filisteos terminaron el escarnio con él, cuando los filisteos lo apresaron, que ya decidieron que él no era, que era una basura, entonces David meditó y en el desierto Dios le habló a través del Espíritu Santo y lo inspiró para escribir el Salmo 34, que dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Qué dice David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre finalmente clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Se convirtió David. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Ponte en pie, iglesia. Aquí está el secreto para nosotros permanecer firme en medio de la angustia, en medio de la adversidad y en medio de nuestra humanidad. Aquí está el secreto de la victoria cuando estás batallando. Bendice a Jehová en todo tiempo. Alaba a Jehová en todo tiempo. Glorifica a Jehová en todo tiempo. Engrandécelo en todo tiempo. Búscalo en todo tiempo. Mira a Jehová. Clama a Jehová. Gusta a Jehová. Teme a Jehová. Enséñale a otros a Jehová.
Guarda tu lengua de hablar el mal y tus labios de hacer engaño, y apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, porque entonces Jehová levantará su mano a favor tuyo, levantará su rostro a tu favor. Jehová te bendecirá, no te faltará bien, y el mal no tocará tu morada. Dios estará cerca de ti, así que no desmayes, no te frustres, no trates de solucionar tus problemas por ti mismo. Ve a la presencia de Dios, derrama tu alma y no cambies tu posición simplemente por temor, porque aquel que te respaldó una vez lo volverá a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida y eficaz, y son espadas más cortantes que doble filo, que penetran hasta partir el alma, que disciernen los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Yo sé que quizás alguna persona que está aquí me está escuchando y ha escuchado este mensaje y ha aprendido cómo hacer y cómo no hacer las cosas. En este día yo te pido que esta palabra quede grabada en el corazón para aquellos que estén pasando por circunstancias adversas, pasando por situaciones difíciles, pasando, Padre Santo, por persecución, pasando, Padre Santo, por escarnio, por vergüenza, por escasez. Que sus adversidades y que su humanidad nunca, Padre Santo, superen la fe en ellos para mantenerse firme. Que su fe se mantenga firme, poniendo el rostro hacia ti, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aprendimos, Señor, que David, después de salir de Gad, entendió que su situación no lo remedia el hombre, que el hombre no tenía, Señor, la bendición para su vida, que el hombre no tenía la protección, y volvió en el desierto su rostro a ti. Y Señor, entendió cuál era el secreto de la victoria. El secreto de la victoria en las adversidades está en descansar y reposar en ti. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.